Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. En el lugar donde se unen las dos Américas está situado Colombia, un país caracterizado por la diversidad en sus tipos biológicos, su geografía y su composición étnica. En cada una de sus regiones se manifiesta toda la diversidad característica del país. Hoy, el suroccidente colombiano se presenta como la región más rica y con mejor proyección hacia el futuro. Pero para llegar hasta ese nivel de desarrollo económico y cultural, tuvieron que pasar muchos siglos, muchas guerras, muchas mezclas y cambios que poco a poco han ido plasmando y consolidando este presente de diversidad cultural y unidad regional. Para conocer mejor nuestro presente, vale la pena remontarnos al pasado. Desde mediados del siglo XVIII, el Gran Cauca se ve convulsionado por movimientos de insurgencia que fueron apareciendo en diferentes zonas de la gobernación de Popayán. Los protagonistas de estas revueltas eran generalmente mestizos, blancos pobres, negros libertos, pardos e indígenas. El excesivo aumento de los impuestos era en general la causa de estos hechos. Las élites, por su parte, planteaban la necesidad de tener más autonomía frente al poder central, sin que esto significara una ruptura con la corona española. Ante la crisis de la hacienda como principal base económica, esta autonomía significaría la expansión de territorios. En este marco social y económico, la región ingresa al siglo XIX. Hacia 1809, desde Quito llegan noticias de una insurrección que hará que el gobernador de Popayán, don Miguel Tacón, se dirija a Pasto para evitar el avance hacia el norte de los insurgentes. Sin embargo, entre Popayán y las ciudades del norte, Caloto, Cali, Puga, Toro, Anserma y Cartago, hay fuertes roces de orden político. La independencia del Valle del Cauca se va a caracterizar por asumir la característica de guerra de ciudades. Es decir, las élites pueblerinas se van a unir para enfrentar a la élite más directamente vinculada al aparataje colonial, que es la élite de Popayán. ¿Qué significa esto? Esto significa que a partir de 1809, la élite de Popayán, por sus relaciones que tenía con Quito, va a recibir la influencia del proceso de insurgencia que se dio en el sur. A partir de 1811 se produce la gran confederación de ciudades que se va a llamar Ciudades Amigas del Valle del Cauca y se va a iniciar la guerra que va a finalizar hacia 1813 con la derrota de las ciudades confederadas del Valle por parte de los españoles, y los españoles van a recuperar el territorio. Hay un proceso bastante interesante desde el punto de vista ideológico, donde los terratenientes fundamentalmente salen a pregonar a los indígenas de que la revolución va a ocasionar el mayor perjuicio aquí en la región. Don Tomás de Santa Cruz precisamente escribe al señor gobernador de Popayán, don Miguel Tacón, de que sus tierras correrían peligro con la intromisión de los revolucionarios quiteños a lo que hoy es el departamento de Nariño. Antonio Nariño se ha declarado presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Frente al llamado de auxilio de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, decide dirigir personalmente las tropas de apoyo a los republicanos del sur. Es así como ingresa a la región y se dirige a Pasto, hacia donde se han desplegado los ejércitos realistas. Sin embargo, Pasto es un bastión importante del poder realista, no solo por los ejércitos, sino por el apoyo popular a la corona española. En Pasto, Nariño es apresado y enviado a España.
Las luchas internas entre federalistas y centralistas hacen que sea más sencillo para los ejércitos realistas, con Sámano y Morillo a la cabeza, reconquistar para España las provincias unidas de la Nueva Granada. En el caso de Pasto encontramos que no se trataba del realismo como solo sujeto a defender al rey, defender la religión y defender a la madre España. No se busca la independencia propiamente dicha o la participación en esa república de Colombia que promueve el proyecto patriota. Bolívar ha triunfado en Boyacá en 1819 y su idea ahora será continuar la campaña libertadora hacia el sur. Para eso es enviado Antonio José de Sucre, quien debe organizar un ejército de 5.000 negros esclavos que deben liberar el territorio de Popayán, pero también apoyar la liberación de Guayaquil y de Quito. Lo interesante de todo el asunto es que los sectores populares, por utilizar un anacronismo, es decir, los sectores mestizos y los sectores negros, no van a apoyar el proyecto independentista, sino que por el contrario van a librar una tenaz resistencia. En esto son apoyados por algunos terratenientes tradicionales, quienes prefieren ocultar los esclavos en lugar de prestarlos para que participen en esta aventura revolucionaria que a lo mejor no les va a producir buenos resultados según las experiencias pasadas. En esto del realismo pastuso, el error que cometieron los militares patriotas fue el de no tener en cuenta precisamente la sociología, o sea, la actitud, la conducta, el por qué actuaban con tanta radicalidad estos pueblos, porque Santander, él sí era más, digamos, sociólogo que militar, y quizá sujeto como en el derecho, estaba pensando y proponía a Bolívar que se entre como en diálogos y en concertaciones o en de las capitulaciones con el pueblo de Pasto antes que atacarlos. Pero Bolívar, el guerrero, el militar, el intransigente, siempre Pasto era como el dique, el estorbo para seguir adelante con la campaña hacia el sur del continente. Encontramos que en el Patía, los indígenas del Patía van a organizar guerrillas que van a derrotar permanentemente a los ejércitos patriotas, y vamos a encontrar que en Pasto las fuerzas realistas se van a conformar fundamentalmente por mestizos indígenas, quienes van a infligir derrota tras derrota a los ejércitos patriotas, quienes finalmente logran una negociación solo porque Sucre logra la incorporación de la provincia de Quito y los realistas ya no tienen territorio donde refugiarse. A partir de ese momento se produce una negociación con la élite de Popayán que va a llevar a que los sectores terratenientes apoyen el proyecto independentista bajo sus condiciones. Estas condiciones son que se mantiene el statu quo, es decir, la hacienda se mantiene como tal, los esclavos se mantienen como esclavos y los indios se mantienen como indios. Por razones familiares, el Patía era una zona en la que José María Obando era líder indiscutible, con gran ascendiente entre los guerrilleros realistas. Estos hombres, bajo el mando de Obando, impidieron el paso de las tropas patriotas hacia el sur. En marzo de 1821 se firma un armisticio entre Bolívar y Morillo, en el que los realistas ocuparán la zona al sur del río Mayo. Más tarde Obando y Pedro León Torres ampliarán las condiciones al declarar una extensa zona de la región como neutral. Durante esta época, Obando evalúa la situación y decide hacer parte de las tropas republicanas. Entre las misiones que debía cumplir Obando al mando de Bolívar se encontraba la de someter al líder realista Agustín Agualongo en Pasto. Vemos que Agustín Agualongo había logrado un gran ascendiente en la población, no solo aquí, en el sector del cabildo, en el sector del pueblo, sino en áreas de lo que hoy es la República del Ecuador. Las distintas regiones que hoy conforman el país se vieron afectadas por estas guerras de independencia. El Gran Cauca no era ajeno a esta situación y por el contrario,
fue donde las consecuencias se sintieron de manera más dramática. Nariño, por sus resistencias realistas, fue quizá la zona que perdió más vidas y cuya economía se vio más deteriorada. En el Valle del Cauca, los grandes hacendados vieron afectada su hegemonía, mientras las pequeñas comunidades campesinas encontraron en estas guerras la posibilidad de independizarse, pero más que del régimen español, del régimen impuesto por la institución de la hacienda. Yo siempre he dicho que si la independencia fue costosa para nosotros, para Pasto, la defensa de España tuvo un precio mucho más alto. Por eso, al final de la guerra de independencia, Pasto queda totalmente deprimido, acabada su fuerza de trabajo, acabadas sus cementeras, las tierras abandonadas. Los libertadores, con su proyecto patriota, por afanarse a construir el Estado, se olvidaron de construir una nación. El afán era de ver cómo se iba a gobernar, si era el federalismo o era el centralismo, la alternativa, es decir, el afán de construir ese Estado. Por otra parte, las medidas republicanas que se van a referir a la educación van a hacer que aquí se van a desarrollar las ideas de igualdad, libertad, fraternidad, y que se va entronizando un pensamiento francés e inglés que tiene que ver con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Comienza a implementarse el libre cambio y la gente comienza a cuestionar los tradicionales lazos de sucesión. Toda esta gran crisis va a llevar a que las élites de la gobernación de Popayán vean el proyecto republicano como una aventura muy peligrosa. Y el hecho de que lo vean como una aventura muy peligrosa va a hacer que se va a formar aquí un cuerpo político con capacidad para enfrentar las ideas liberales que se están desarrollando desde el Estado central. Es decir, va a haber una idea clara de región antagonizando un lugar central plasmado en Bogotá. A nivel de esa república naciente y que está balbuceando su forma de gobierno y precisamente los errores, y esto va a desatar después las guerras civiles, porque si hubiese existido un proyecto político como muy definido, no habrían aparecido los problemas de poder ni las guerras civiles, o sea, confrontación entre los propios. A partir de 1819 se inician los primeros procesos de consolidación del Estado-Nación bajo lo que se denominó la República de Colombia. Sin embargo, los conflictos e intereses de las élites centrales con las élites regionales conllevan a que la nación siga inmersa en permanentes pugnas políticas y guerras civiles. La desestabilización de todo el territorio nacional se evidencia en la profusión de congresos y constituciones que pretenden encontrar unos ejes de cohesión general, ejes que se ven entorpecidos por los distintos intereses regionales. Es la designificación de la pugna entre federalistas y centralistas. Es en este periodo que los territorios de la gobernación de Popayán, ahora llamados provincias del Cauca, empiezan a generar un proceso de participación decisiva en la consolidación del Estado-Nación a partir de una fuerte presión para el desarrollo de los poderes regionales. La presencia de caudillos militares torna a la región en un campo de guerra permanente. Las élites de la región, como las de otros lugares de Colombia, son muy fuertes y logran imponer sus condiciones a partir de la creación de las provincias. Esto significa que se reconocen los espacios de dominación tradicional. Sin embargo, los conflictos no respetan los espacios de las provincias, superan estos espacios y es necesario crear un proyecto político que esté de acuerdo con el nuevo dominio social que se tiene que imponer. Para esto se crean los partidos políticos y los partidos políticos tienen unos claros referentes en las élites. Nosotros vamos a encontrar básicamente 4 referentes. El primero son los terratenientes tradicionales. Vamos a referirnos fundamentalmente a los esclavistas, que son representados en la casa de don Julio Arboleda. Son sectores muy tradicionales que defienden la esclavitud como base de dominación y, digámoslo así, sostienen el statu quo como sustentación de un orden tradicional. El siguiente sector tradicional es el sector de la casa mosquera. Es un sector muy modernizante, está de acuerdo con que la esclavitud tiene que ser abolida, pero gradualmente,
pero sí cree que el país caucano, que es lo que serían las antiguas provincias caucanas, tiene que ser modernizado. El otro sector son los, digamos, lo que podríamos llamar sectores liberales, sectores que de una u otra manera reconocen la necesidad de crear un Estado republicano. El sector más modernizante, digámoslo así, más radical, es el de José Hilario López, que tiene unas muy fuertes vinculaciones con el Estado central. Y hay un sector popular caucano, también liberal, pero muy popular, que no está tan de acuerdo con las vinculaciones al Estado republicano, aunque reconoce una cierta vinculación, que es el sector de José María Obando. Estos cuatro sectores se unen a partir de 1858 porque entienden que es necesario someter a los sectores populares y establecer de nuevo el orden. Para llevar a efecto el plan de constitución de la República, se hacía necesario partir de los principios de libertad y de igualdad que, como es bien conocido, son los postulados de la Revolución Francesa. Así entonces se hacía necesario replantear el tipo de relaciones de trabajo. Entonces una de las primeras situaciones que se resuelve es la de la condición de los esclavos, dictándose leyes por las cuales se habla de que se acabará la esclavitud paulatinamente, eso sí, con una serie de condiciones, pero previéndose que para finalizado el año 1851 se termine la esclavitud en Colombia. Esta situación indudablemente afecta al suroccidente colombiano y por ende a Popayán, al altiplano o a la provincia de Popayán. Las reformas dictadas en 1821, que fueron conduciendo a la abolición de la esclavitud, tenían que ver con la libertad de vientres y procesos de manumisión. Frente a la decadencia de la minería como estructura económica y la consiguiente crisis de la hacienda, se hacía necesario entrar en contacto con los mercados mundiales e ingresar en procesos de exportaciones agrícolas. Para lograr este objetivo era necesario que los antiguos esclavos fueran libres para vender, comprar y ser contratados libremente y empezar a ser parte de la nueva sociedad de consumo. En 1851, con la abolición de la esclavitud y ante la propuesta del liberalismo radical de convertir a los libertos en nuevos ciudadanos, explota un proceso de insurgencia social que se venía gestando desde el siglo pasado. En el Valle del Cauca, los negros invaden de noche las haciendas y de día recorren las ciudades con látigos de arrear ganado, castigando con ellos a cuanto blanco encontraran a su paso. Este es el periodo que se conoce como retosos democráticos o la época del perrero. Esto nos da una pista de qué es lo que está pasando. Los liberales están creando una base de sustentación social. Es decir, son los jóvenes liberales quienes están movilizando a los sectores populares para poder tener una base de sustentación para su proyecto de transformación del Estado. Lo importante de todo esto es que a partir de 1858, cuando los negros son definitivamente sometidos gracias a una alianza de los sectores tradicionales, liberales y conservadores, van a conquistar un reconocimiento social que va a llevar a que en adelante no sean catalogados con características raciales. Es decir, en adelante no van a ser llamados negros, sino ciudadanos. Es decir, han logrado una gran conquista dentro de la nueva sociedad republicana que se está creando. Las confrontaciones políticas y militares de las distintas regiones con el Estado central llevan a que finalmente, en 1858, se consolide una constitución federalista que reconocía en las diferentes regiones colombianas un grado de autonomía política. Una de las provincias más importantes en este proceso es la del Estado Soberano del Cauca, que aparte de librar duros enfrentamientos internos entre los distintos caudillos regionales, adquiere un protagonismo político y militar que cuestiona y pone en jaque al Estado central, pero que también hace un aporte fundamental en el proceso de consolidación del Estado-Nación. Un caudillo regional que adquiere relevancia nacional es Tomás Cipriano de Mosquera, quien desde 1845 hasta 1868 se constituye en 3 ocasiones distintas como presidente del territorio nacional. Si bien este personaje guarda una estrecha relación con estructuras de poder heredadas desde la colonia,
También es cierto que hace un aporte a la organización del país en terrenos como la educación, la construcción de obras públicas y el comercio exterior. Mosquera tenía ideas. Era un ideólogo. Uno lo ve en todo, haciendo proyectos de constituciones, proyectos de todo lo que tú quieras, de cómo se gobernaba el país. Esas ideas las acondicionaba a lo que aspiraba su gente. Por otra parte, las características de su personalidad, de su forma física. Era un hombre bien plantado, no una belleza, pero un hombre imponente. Era vigoroso, tenía una voz recia y un valor inmenso. Y además un cálculo militar muy sutil. Es unido a ideas que presentaba que eran muy claras en su momento, pero que las acondicionaba a las circunstancias que se iban desarrollando, hizo que él asumiera el mando. Pero al mismo tiempo, al lado de eso, tenía una gran habilidad política. Y entonces, en un momento dado, él quedaba en un lugar privilegiado. Desde 1863, mientras se consolida el federalismo en el territorio nacional, empiezan a aflorar en el Gran Cauca las primeras diferencias ideológicas entre los sectores liberales. Comienzan a expresarse los primeros intereses hacia la constitución de un Estado central con una fuerte presencia en las regiones. El paso inicial lo dan los liberales caucanos cuando por primera vez se adhieren a una figura política extraña a la caucanidad, Rafael Núñez, quien abandera el proyecto de la regeneración y propone la presencia del Estado central en la vida de los estados soberanos. El proyecto regenerador encontró en la Constitución de 1886 el mecanismo para institucionalizar esta posición. Sin embargo, no desapareció por completo la autonomía que había adquirido el Gran Cauca. Incluso en 1888 se presentaron las primeras discrepancias con el gobierno central, en las cuales se empezaba a insinuar la disolución del Gran Cauca en distintos departamentos. Esta idea, abanderada por los vallecaucanos, encuentra su realización bajo el gobierno de Rafael Reyes, quien en 1905 determina la disolución del Gran Cauca y la creación de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Caldas. De manera simultánea a las confrontaciones civiles y políticas, desde principios del siglo XIX se empiezan a desarrollar diversos procesos de poblamiento. En el Valle del Cauca, los nuevos asentamientos están muy ligados a la crisis de la institución de la hacienda y a la apropiación de estas tierras por parte de los campesinos, libertos, mestizos e indígenas. En el caso de Nariño y Cauca, el confrontamiento político entre esclavistas, mineros, hacendados republicanos y patriotas empieza a constituirse en una de las causas fundamentales para el surgimiento de poblaciones. El norte del Gran Cauca, dado que solo en algunas regiones se presentaban poblados desde la colonia, experimentó en el siglo XIX, con una mayor intensidad, un proceso de poblamiento de vertientes con migrantes que provenían de diversas regiones del país. Es esta amalgama de procesos lo que va a dar lugar en toda la región del Gran Cauca a la creación de una serie de ciudades, municipios, pueblos y aldeas que presentan una diversidad cultural, étnica y geográfica que da paso a la modernización y desarrollo desiguales en toda la región. Universidad del Valle Televisión presentó
Rostros y Rastros.